Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Y hoy vamos a hablar de salud mental. Así es, porque la salud no es solo física, también es mental. Y vamos a investigar con una doctora muy especial que nos ha honrado con su presencia el día de hoy todos los temas que hay en la salud mental que ustedes pueden tener incógnitas. ¿Cómo saber cuándo tengo que acudir a un psiquiatra? Es la primera pregunta. Se la dejo aquí en el aire y pronto regresamos luego de la pausa con la doctora Alexandre Iches. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora, sin más, hablemos de salud con la doctora Alexandra Iches, psiquiatra clínica. Sí. Buen día, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, honrada de estar por primera vez en este programa, que espero que sea la primera de muchas. Sí, así será, prometido. Porque realmente estamos intentando, y de verdad los felicito por el hecho de que hayan tomado la salud mental como prioritaria y que hablemos y desglosemos algunas cosas que son importantes para la población. Yo creo que hoy día más que nunca, ¿no? ¿Verdad, doctora? Sí. E incluso esta pandemia ha despertado muchas condiciones de salud mental por el estrés y la ansiedad a las que hemos estado sometidos en estos tiempos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El año pasado, cuando se desata esto, ya de estar en pandemia pura, como yo digo, y que es nuevo para nosotros. Okay. Somos una generación, obvio, una pandemia real hace 100 años, aunque tenemos una pandemia en todo el tiempo, que es el tema del VIH, otras que son, pero como tienen un modo de transmisión selectiva muy específico, no es como esta. Claro. Y resulta que yo hice en un momento un acote diciendo que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia. ¿Por qué? Porque por historia sabemos que posterior a eventos tan importantes como esto, pues la afectación de la salud mental empieza a aflorar. Correcto. Cuando yo empecé a ver mis números, yo no tuve tiempo de hacer confinamiento, porque llamaron, me acuerdo yo, en un 19 de marzo, y un 24 me llamaron para una emergencia. Wow. De alguien que después de tener 5 días sin salir de la casa, hizo un episodio bastante agudo. Wow. Y era un paciente nuevo. Cuando tú dices que se ha convertido prioridad para mucha gente, es que la mayoría de pacientes que en estos momentos están recibiendo atención por salud mental no son pacientes diagnosticados previamente, son pacientes nuevos. Sí. Condiciones generadas por la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Okay. Y es que saca a relucir la vulnerabilidad que el ser humano tiene frente a situaciones realmente estresantes y donde siente que no tiene el control de la situación. Es sobre todo eso, ¿no? Lo vulnerables que somos a la vida y a las situaciones del mundo. Sí. Sí. Entonces, yo creo que esta primera pregunta es la más importante, porque Sí. es la base de dar el primer paso. Sí. ¿Cuándo sé? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cuándo tengo que acercarme y pedir ayuda a un psiquiatra? A un psiquiatra. Resulta que nosotros pertenecemos a una región en donde no tenemos cultura de salud mental. No. En la mayoría de países en donde hay un nivel de educación alto o un país que cuenta con un desarrollo,
el tener salud mental dentro de lo que es su listado de médicos básicos es normal. Aquí cuando tú dices, o sea, en algunos países de Latinoamérica, porque podemos tener una excepción como Costa Rica, como Argentina, como Chile, en Colombia más o menos, que no tienen tan estigmatizado el hecho de que tú busques asistencia. Correcto. Sin embargo, nadie viene con un libro cuando nace de cómo tú vas a enfrentar los conflictos de la vida a través de tu desarrollo. Así es. Tienen una mala percepción de que el psiquiatra atiende a las personas que están en una plena y verdadera locura, porque ese es el término que se usa. Sin embargo, nosotros trabajamos muchísimas patologías que cuando yo te la empiece a mencionar, tú vas a decir, pero de verdad, doctora, porque inclusive hay subespecialidades tan específicas, como un ejemplo la psico-oncología, la psiquiatría de enlace, que es una parte que yo la laboro bastante, que es la psiquiatría de interconsulta, ese paciente renal que hace una condición de depresión o de ansiedad, ese paciente posterior a un infarto agudo al miocardio, que empieza a hacer crisis de pánico repetidas veces después que está en la casa, producto de pensar que le va a volver a dar otro. Claro, el miedo a morir. El miedo a morir. El miedo a morir, los trastornos del sueño, los síndromes demenciales, el trastorno del control de los impulsos, alimenticios, los trastornos alimentarios, el tema de las manifestaciones dérmicas de algunas patologías en dermatología que tienen una base ansiogénica y que por más que tú vayas al dermatólogo, ejemplo, no la vas a solucionar. No, porque el problema no es dermatológico. El problema no es dermatológico. Entonces, el tema de la fibromialgia, que ya está, el síndrome disfórico pre y postmenstrual, el tema de la menopausia. Entonces, el psiquiatra atiende muchas cosas, pero lamentablemente se queda solamente el cliché de que es para atender a las personas que están locas. Y quiero utilizar el término loco porque también cuando escuchan a un especialista decir esta palabra piensan que uno lo está diciendo de manera despectiva. O sea, hay una descripción propia de lo que es locura, pero es para que la población entienda que no solamente atendemos a esos. Ok, entiendo. O sea, que no es, el desequilibrio no es solamente emocional, sino que puede ser también incluso dado por una situación particular que la genere. Y yo creo que es importante que cualquier persona sepa que no importa si usted es una persona que ha llevado su vida completa sin un episodio de ansiedad, puede en cualquier momento de su vida surgir la necesidad de necesitar un psiquiatra. Claro. Esto no significa que va a estar atado al psiquiatra durante toda su vida o que usted no va a volver a ser la persona que fue, pero tenemos épocas y situaciones, a algunas personas les toca vivir situaciones difíciles y para eso está el psiquiatra clínico. Sí. Es un acompañamiento que nos enseña, me voy a incluir porque claro, nadie está exento de esa posibilidad, nos enseña a lidiar con nosotros mismos, ¿no? Nos da las herramientas de poder salir adelante. Claro, esa es la parte de la salud mental que tiene que ver con la psicoterapia en este caso. Las herramientas que tú utilizas en los procesos terapéuticos para que las personas empiecen a modificar y a modular conductas. Sin embargo, la psiquiatría per se es una rama de la medicina en donde estudia los trastornos mentales desde el punto de vista neurobiológicos, o sea, cuando ocurre una depresión, cuando ocurre una ansiedad, cuando ocurre un trastorno del sueño, cuando hay un síndrome de demencia, hay una alteración neurobioquímica en donde no solamente una sustancia llamada neurotransmisores están alterados, sino que la misma morfología del cerebro cambia. Entonces podemos sí identificarla porque las personas piensan que cuando van al psiquiatra, el psiquiatra como que va a extraer del cielo o de las nubes la información o que se está imaginando lo que hay en tu cabeza, no. O quizás lo confunden con la psicología. Sí, y es bueno aclarar. Vamos a aclarar. ¿Cuál es la diferencia? Es bueno aclarar. Me encanta esa pregunta, porque en un programa que también fui invitada, yo hice una diferencia en 4 grupos que existimos en estos momentos y que lamentablemente la población, por no tener una idea clara, pues entonces se confunde. Psiquiatra, psicólogo, coach y terapeutas. Yo hice esa aclaración porque todo el mundo piensa que hacemos lo mismo. Y voy a aclarar, los psiquiatras somos
médicos, o sea, somos primero médicos generales, hacemos un año de medicina interna y luego hacemos 3 años de psiquiatría. Y si nos subespecializamos en algo más, ejemplo, yo que soy especialista en psico-oncología y en adicciones, pues entonces es más tiempo. Los psicólogos son especialistas en lo que es la psicología comportamiento, conducta y comportamiento, no son médicos, y ellos hacen luego más especialidades en donde pueden dirigirse a familias, sexualidad, a niños, exacto. Los coach que se han convertido, y todo el mundo lo sabe, en un medio dolor de cabeza porque hay una confusión. Los coach resultan ser mentores, acompañantes que te pueden dirigir de una manera orientándote en algunos procesos, pero no tienen una especialización como un psicólogo, ni mucho menos como un psiquiatra. Y en este caso, los mentores o terapeutas, que son aquellos técnicos que se especializan en algo de manera didáctica y lo ejecutan. Ejemplo, los que acompañan a aquellos pacientes que están en un proceso de rehabilitación de alcoholismo, resultan ser mentores, resultan ser acompañantes. Entonces, es bueno que lo sepan. ¿Cuándo ir donde un psiquiatra? Si tú me dijeras, doctora, yo nunca he ido a una consulta ni por psicólogo, ni por psiquiatra, por especialista en salud mental, ¿a cuál voy primero? Yo siempre recomiendo, aunque no es porque sea psiquiatra, vayan donde un psiquiatra. El psiquiatra tiene la oportunidad de ver si tú tienes una condición médica que te está produciendo ese estado. Obvio, porque como te manda a hacer una serie de analíticas. Claro, un desequilibrio hormonal o químico. Entonces lo va a identificar. Y si no es así y solamente entiende que tú lo que debes de tener son unas modificaciones conductuales, pues te va a dirigir donde el psicólogo y no vamos a perder un tiempo maravilloso. Claro, claro. ¿Por qué? Qué bueno que hace esa aclaración. ¿Por qué? Porque muchas veces, ejemplo, los adolescentes que tienen una manera muy particular de demostrar lo que es una depresión, que no es como la típica depresión del adulto, en donde hay una manifestación clara de ciertos síntomas, los adolescentes la manifiestan con un retraimiento, con irritabilidad, con impulsividad hacia los alimentos, ahí es que se desarrollan los trastornos alimentarios, una mala respuesta a lo que son los programas académicos, ira, agresividad, no es el llanto acostumbrado. Entonces, si llevan a ese adolescente a psicología durante mucho tiempo a primera instancia y no se le diagnostica una depresión que quizás requiera fármacos, que quizás requiera tratamiento durante un tiempo, pasan 5 o 6 años y el muchacho está en lo mismo. Y la mamá, cuando ya es adulta, ese adolescente me dice, doctora, nosotros duramos 4 años en psicología, pero mejoraba por tiempo y volvía. Claro, era que tenía una condición orgánica. Entonces se pierde tiempo y se prolonga un malestar que luego puede tener consecuencias incluso físicas. Muy devastadora, muy devastadora. Que dicho sea de paso, el tema de los suicidios se ven en los dos extremos de la vida, o los muy jóvenes o los muy adultos mayores. Entonces son periodos muy vulnerables. La pandemia ha sacado a relucir, como digo yo, la gran fragilidad a nivel de salud mental que tenemos, porque ha hecho que los trastornos de somatización, las depresiones, la ansiedad, se ha disparado en un 500% el uso y abuso de sustancias, principalmente el alcohol. Señores, hay personas que pueden en estos momentos tener el diagnóstico de alcoholismo posterior a la pandemia. Las tasas de divorcio se han disparado. ¿Por qué? Porque después de haber convivido un tiempo en casa, se han dado cuenta. Con el condimento de la ansiedad y la inseguridad. Se han dado cuenta de que la relación no funciona, el tema de los duelos, cuántas personas han perdido familiares en este proceso. Muy duro ese tema. Y que por cultura no pudieron ni siquiera hacerle sus actos funerarios como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces no ha habido un cierre de ciclo y esto hace que las personas tengan alteraciones anímicas importantes. Pues vamos a hacer ese llamado, vamos a hacer un llamado a todo el que se siente así, se siente que no tuvo chance de despedirse, no pudo estar con sus familiares en los últimos días porque estaban en cuarentena absoluta y ni siquiera pudieron velarlo. Esas personas que sienten que no han podido superar eso por sí mismas, pues
que acuden, ya sea donde la doctora Iches o a cualquier otro psiquiatra de su confianza, para que los ayude a manejar ese duelo. Y yo creo que muchas personas están pasando por eso ahora mismo. Sí, y de hecho, una población que hasta hace unos meses estaba siendo un poco no tomada en cuenta es el personal de salud. Ahora mismo estamos frente a un personal de salud que está agotado, que está cansado, está presentando mucho el síndrome de burnout o de trabajador quemado, de empleado quemado, donde no hay un rendimiento y sus capacidades se han ido abajo. O sea, la impotencia que también se maneja, el hecho de tú estar en una emergencia, no poder responder de la manera que tú entiendes, el temor de tú contagiarte y contagiar a los tuyos que están en casa. O sea, un sinnúmero de sentimientos encontrados que sí afectan de manera contundente tu salud. Doctora, tengo tantas preguntas Así. que se me hace difícil escoger una. Sí. Pero vamos a empezar por una simple. ¿Cómo se define una enfermedad mental? Porque hemos mencionado muchos tipos de enfermedades que pueden ser tanto mentales como físicas. Creo que algunas conllevan una combinación de ambas. Pueden llevar incluso una a la otra. Pero ¿cómo se define una enfermedad mental? No una personalidad que sea de cierta manera siempre. Por ejemplo, hay personalidades ansiosas, pero luego está la enfermedad mental de la ansiedad, ¿no? Sí. Un ejemplo. O sea, para nosotros definir qué es una enfermedad mental es lo mismo que tú tomar todos los criterios como para cualquier otra especialidad. Pero sí tengo que aclarar de que igual que las demás enfermedades, las enfermedades mentales tienen la característica de tener algunos factores que son los que hacen que se desarrollen. Ejemplo, necesitamos una predisposición genética. Yo la bauticé como el famoso pastel de los tercios, donde existe un 33% de predisposición genética, o sea, hay un factor hereditario, hay una condición que me predispone a padecer alguna enfermedad mental. El otro 33% es la respuesta misma del físico, del individuo, y el otro 33% son los estresores, o sea, estresores externos o el entorno del paciente. Igual como si tú fueras diabético. Si tú eres diabético, ejemplo, para tú desarrollarla, tú necesitas tener una predisposición genética, tú necesitas tener una condición física que te ahorille un poco a esto, y también tú necesitas tener la ingesta desproporcionada de lo que son esos alimentos que te la disparan. O sea, cuando se combinan los tres, entonces, tú eres diabético. Igual pasa para tú desarrollar la ansiedad. Se necesita que tú vengas con ciertos condicionantes. ¿Qué ocurre? Muchas veces, como la mayoría de enfermedades psiquiátricas, las primeras alteraciones que empiezan a presentar son conductuales, siempre la asocian a un evento externo o al estresor. Y nunca ven hacia la parte interna. Ejemplo, después de un divorcio, una mujer puede pasar, o un hombre puede pasar por un trastorno depresivo. Pero lo que dicen es, no, ella está así, fue porque se divorció. No asumen que la depresión, aunque estalló en ese momento, tiene una condición biológica y que debe de ser tratada. Entonces, ¿Y cómo una persona manifiesta o puede manifestar una depresión? Hay unos grupos de síntomas que, dependiendo la etapa de la vida en la que tú estás, son las manifestaciones, porque por eso di anteriormente el ejemplo de los adolescentes que no presentan la sintomatología típica del adulto, ni tampoco el adulto mayor. Pero una persona adulta puede manifestar la depresión con anedonia, que es la falta de disfrute por las cosas que tú haces, apatía, retraimiento, si antes tú salías mucho, ahora tú prefieres como mejor quedarte. Empieza una poca necesidad de tú verte como tú te veías físicamente. Puede aumentar o disminuir lo que son la ingesta de alimentos, se altera el patrón del sueño, puede manifestar tristeza, llanto, pensamientos recurrentes de muerte, una sensación de desesperanza. Puede instalarse inclusive lo que es una disfuncionabilidad, que dicho sea de paso,
una de las cosas que ahora nosotros más empeño estamos poniendo, no, aunque es importante, no nos estamos enfocando 100% como antes en que para sacarte de una condición de salud mental es quitarte todos los síntomas. No, ahora estamos valorando la funcionabilidad. Okay. Una de las cosas que los pacientes siempre dicen es, doctora, después que yo tuve esa depresión, más nunca he vuelto a ser la persona que yo era. Y muchas veces ya esa persona deja de trabajar, deja de hacer vida social, se enquista en su casa, empieza a desarrollar otras condiciones que empeoran la situación, pero el entorno familiar completo se ve afectado. Por cada paciente diagnosticado hay de 5 a 9 personas que también tienen un impacto negativo. Entonces estamos hablando que es como si fuera una enfermedad tipo síndrome, que nada más no afecta una sola diana, sino a muchas personas a su alrededor. Y las personas que estamos alrededor de una persona depresiva, 2 preguntas. Sí. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos para no caer en esa depresión también? ¿Y cómo podemos ayudar a la persona que sufre depresión? Esa segunda pregunta te evita la primera. Lo primero que tú debes de hacer, inmediatamente identificas que tu ser querido, que tu conocido no está como era antes, ha cambiado, es, en vez de decirle, pon de tu parte, que esa palabrita les resulta ser como un puñal a esos pacientes en ese momento. Pon de tu parte, sal de abajo, haz esto, te recomiendo, haz ejercicio, medita. No hay empatía. Pero es que cuando tú estás mal, estás mal. Y eso frustra a quien está deprimido. Claro. ¿Por qué? Porque hace todo lo que le recomiendan y sigue sintiéndose mal. Es una impotencia, imagino. Totalmente. Entonces la mejor ayuda que puede darle alguien en ese momento es mejor dejar y reservar esas palabras y decirle, yo te voy a llevar a un lugar. Los pacientes, muy pocos, llegan por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque pierden esa discriminación lógica de saber qué es beneficioso para ellos en ese momento. Un paciente deprimido no es quien dice, me voy al psiquiatra de manera espontánea. Tienen que haber pasado muchas cosas a su alrededor y si tú estás al lado de él, pues lo correcto es que tú entonces lo ayudes, le hagas esa cita, lo acompañe y te involucres en ese proceso. ¿Por qué? Porque ese mismo bienestar que él va a empezar a manifestar evita que tú también quede arrastrado en ese síndrome anímico. Y hay personas que anímicamente desde pequeñas son de cierta forma, que pareciera que son depresivas y no lo son. Y también he conocido personas que son sumamente alegres y espontáneas y extrovertidas y resulta que eran personas depresivas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar? ¿Cómo se da un cambio? Es decir, una persona que siempre sea, vamos a decir, muy introvertida o tranquila, o hasta incluso una persona con tendencia a sentirse triste por cualquier cosa. Hay gente que absorbe mucho vamos a decir que es muy permeable a las emociones de otras personas. Sí. He tenido incluso casos de pacientes, para el que no sabe, paréntesis, yo soy dentista. En esa silla se dicen muchas cosas. No soy psiquiatra, pero oigo muchas historias. Sí. Resulta que ahí tú traes a colación algo muy importante, que son más que nada las personalidades. Okay. Entonces, a veces se confunde la personalidad del individuo con una manifestación de una enfermedad mental. Claro, muchas enfermedades mentales tienen que tener como característica base ciertas personalidades para que se desarrolle. Okay. Entonces, un ejemplo, hay personas que tienen una personalidad paranoica, que siempre son, como decimos en buen dominicano, los que están suspicaces, los que están mosca, los que son desconfiados, los que son muy intuitivos. Entonces, esas son las personas que regularmente cuando desarrollan una enfermedad mental, su diagnóstico está muy inclinado a lo que son depresiones psicóticas o esquizofrenia o bipolaridad. Entonces, se da que la personalidad me orienta mucho a cuáles son los patrones de condiciones mentales que esta persona puede desarrollar. Cuando tú hablas
que muchas veces desde pequeño hay personas que pueden tener una tendencia a sentirse o manifestarse como deprimido. Eso está categorizado como la melancolía. No sé si has escuchado que algunos artistas, inclusive, más que nada de boleros, baladas, se describen como melancólicos, y en esos momentos, en esas fases de depresiones puras, son donde salen sus mejores canciones, porque Sí, entonces se meten entre el lápiz y el corazón y escriben cosas que pueden resultar dolorosas y después dicen, oh, pero ella escribía algo maravilloso. Pero Y pueden darse los dos extremos. Resultan maravillosas porque terminamos todos en algún momento identificándonos. Claro, claro que sí. Entonces, ¿no? todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa. La diferencia está en que esto sobrepase la línea y se convierta en un trastorno o en una enfermedad. Ahora mismo, la depresión y la ansiedad, antes la OMS, hace unos años atrás, había pronosticado que para el 2030 la ansiedad y la depresión se iban a convertir en la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Sin embargo, ya es actualmente. Me imagino que aceleró la misma pandemia ese proceso. No, la pandemia lo que ha venido a ponerle la cherry al pastel. Ok. La cherry al pastel, porque realmente ha movilizado todo. Habían cifras tan extraordinarias como decirte que 350 millones de personas a nivel mundial tienen un diagnóstico de depresión, pero son personas con depresión pura. Y aquellos pacientes con cáncer que están deprimidos, y aquellos pacientes con ACV que están deprimidos, o aquellos pacientes con demencia que también están deprimidos o están ansiosos. O sea, tenemos un sesgo en los números reales. Y además, estas personas que usted menciona ahora mismo, son personas que uno puede decir, bueno, lo entiendo, se siente deprimido porque tiene una causa, pero hay depresiones que son sin causa aparente. Ahí viene nueva vez lo de que entiendan que las depresiones, aunque siempre ustedes lo asocien a un estresor, tienen una base orgánica. Biológica. Esas son las famosas depresiones endógenas, o sea, que vienen por una disfunción de los neurotransmisores en el cerebro, así mismo como cuando sufrimos de hipotiroidismo, ¿verdad? Tenemos una glándula tiroidea, que es la que controla una serie de hormonas, pero tú puedes tenerla alta o baja. Así mismo ocurre con esos neurotransmisores en el cerebro. Puedes tenerlo o bajos o altos, o lo produce de mala calidad, o no tienen un buen mecanismo de acción. Pues escuchando esta explicación, intuyo que debe ser curable. Depende. O controlable. Depende, exactamente, porque vamos ahí. Si tú tienes una disfunción a nivel de neurotransmisor en donde tú no lo produces, entonces la medicación que te damos, aunque caiga categorizada en antidepresivo, en ansiolítico, en antipsicóticos, es para que tú tengas y suplas esa deficiencia y tú puedas, obvio, no tener los síntomas. Eso es lo que las personas no entienden. ¿Por qué? Porque como da alteraciones conductuales, las personas piensan que la conducta es algo que tú puedes manejar, que tú puedes controlar. Entonces no es así. Cuando hay una causa, claro está. Ok. ¿Cuál es el tipo de depresión más peligrosa? Todas pueden llegar. Todas tienen niveles. Todas tienen niveles. Y cuando digo todas, es porque quiero importantizar que no hay una categoría de una depresión, como decimos, muy mala o muy buena o menos mala. O sea, todas pueden poner al individuo en una posición tan de riesgo que pueda poner en un hilo lo que es preservar su integridad o su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque sea una depresión corta, existen lo que son los trastornos depresivos menores, que son aquellos que cumplen un periodo máximo de 4 semanas, o sea, te dura menos de un mes. Tú tienes toda esa sintomatología, pero sí es tan contundente que puede hacer que tú pienses que tu vida no valga la pena y tú haces un intento. Okay. Entonces, aquí no se trata de que por larga que sea la depresión es que es peor, no, Okay. es lo contundente que sea y en el momento de la vida del individuo en que se produzca. Doctora, ¿y si hay alguna persona
que nos esté escuchando, que sienta que necesita ayuda porque se siente deprimido o deprimida, pero no quiere alertar a sus seres queridos, quiere buscar ayuda. ¿Cómo puede buscar ayuda a esa persona? ¿Cómo puede abordar a un psiquiatra? Realmente en el país, en los momentos actuales, habemos una cantidad de 300 y algo de psiquiatras activos distribuidos en todo el país, aunque claro, concentrados en las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago, ahora mismo en San Pedro, La Vega. En todos los hospitales hay servicio de salud mental. Claro, no en todos, hay unidades de internamiento. En todas las clínicas casi del Gran Santo Domingo y del interior hay un psiquiatra. La salud mental no puede ser vista como la cenicienta, como el patito feo de todo el corral, porque al final es algo que nos hace estar bien en los otros aspectos de la vida. Siempre pongo el ejemplo, si tú estás deprimida o estás ansiosa o tienes cualquier otra patología de salud mental, ¿cómo tú puedes enfrentar tus otras condiciones médicas? No puedes. O sea, si tú eres diabético y tú estás deprimido, tú no vas a tener ni siquiera la voluntad de tomarte la medicación que es para la diabetes. Claro, entonces, es imprescindible llamar a... familiar, laboral. Exactamente, y que la familia entienda que es una condición como cualquier otra, porque a veces la frustración del paciente, después de haber reconocido que está en una situación particular, es ver que su familia no se comporta de una manera empática y que piensa que solamente es un capricho, que tiene ganas de molestar, que tiene ganas de manipular, que quiere conseguir algo. En lo que el hacha va y viene y de verdad se identifica cuál es la causa, llévenlo donde un especialista de salud mental. Por si acaso. Por si acaso, exactamente. Y una vez llegamos a la consulta por primera vez, ¿cómo es esa primera consulta? ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, yo no sé la de los otros, pero yo te voy a contar de la mía. Es una consulta igual, se hace citas por teléfono, muchas veces van presenciales, otras veces se comunican con el mismo médico porque buscan el nombre, lo googlean y entonces consiguen el contacto. Pero es una consulta, la primera consulta dura alrededor de 1 hora 15 minutos, es bastante porque se hace toda una historia clínica muy completa. Se mandan a hacer una serie de analíticas, de imágenes, de estudios especializados para ver la causa y si hay que instalar tratamiento farmacológico, pues entonces se hace. Cuando sobrepasa los criterios de un manejo ambulatorio, pues se sugiere el ingreso y dentro del ingreso pues ya se toman las medidas pertinentes en donde también tenemos algunos procedimientos que se hacen. En ocasiones me preguntan, doctora, ¿y todavía se usa la terapia electroconvulsiva? Quiero que sepan que sí, la terapia electroconvulsiva, TEC o terapia de sueño, como se le llama, es una de las herramientas más útiles que tenemos en salud mental y no es tan grosera ni tan dramática como lamentablemente el cine la ha hecho y las personas que han tenido muy mala experiencia o han tenido una suposición de cómo dicen los choques, un término un tanto despectivo y no es así realmente. Dicho sea de paso, para mencionarte un ejemplo, algo que en donde utilizamos la terapia electroconvulsiva de primera línea es en pacientes embarazadas. Imagínate qué tan útil es cuando una paciente en medio de un embarazo hace un brote psicótico, tiene una crisis por ser bipolar o esquizofrénica, en pacientes que han tenido intento o ideación suicida y en depresiones muy graves. Entonces es útil, tenemos que utilizarla. Vamos, luego de esta corta pausa, a continuar explorando ese tema que me parece importantísimo para continuar rompiendo con este estigma que mencionábamos al inicio del programa. Así será. Quédense con nosotros.
Bienvenidos a Hablemos de Salud, y aquí estamos conversando con la doctora Iches, psiquiatra clínica, y estábamos conversando un tema sumamente interesante antes de esta pausa. Por favor, continúe con la idea que tenía sobre estas, ¿cómo se llaman? Las terapias electroconvulsivas, estábamos hablando. Terapias electroconvulsivas. La terapia electroconvulsiva o TEC. Antes de continuar, yo quisiera que usted me explicara ¿qué son, primero que todo, estas terapias electroconvulsivas? Son unas estimulaciones o neuroestimulaciones en donde con un aparato tal cual como si fuera, yo siempre pongo el ejemplo, como si fuera un electrocardiógrafo en donde tenemos unos polos que se colocan en ciertas partes de lo que es la cabeza y se dan unas estimulaciones eléctricas que hacen que a nivel de la neurona haya una repolarización y por ende un mejor funcionamiento. Es como si de repente regulara el proceso eléctrico de la neurona. Lo quiero decir de esa forma, sin mucha complicación, para que la población lo entienda y sepa que no es lesivo siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación. Eso es igual como cuando tú te vas a hacer una cirugía, que a ti te hacen todo, y si tú tienes algo, una contraindicación, pues entonces no te la hace. Igual, nosotros evaluamos al paciente con una evaluación cardiovascular, una evaluación preanestésica. Valoramos también la parte clínica, un ejemplo, si el paciente ha tenido aneurismas anteriores o tiene una condición ósea o en este caso tiene dispositivos tipo marcapaso, pues entonces ya ahí está contraindicado y no lo hacemos, pero es bastante útil. Algo también relevante y que lo tocamos solamente por encimita cuando estuve mencionando el listado de enfermedades y situaciones que se han dado en la pandemia, es que producto de los trastornos anímicos muchas veces también se desarrollan lo que nosotros decimos patologías duales. La dualidad viene dada en este caso por algún tipo de adicción. Y es muy común encontrar en un paciente de salud mental que aparte de su condición básica tenga una adicción o una dependencia a cualquier cosa. Y digo a cualquier cosa porque ya nos salimos un poco de lo que es estar o hablar solamente de las sustancias, de aquellas dependencias a sustancias en donde se ingieren. Y digo sustancias que se ingieren para que me puedan entender, aquí llámese todas las drogas ilícitas que pudieran existir. Pero resulta que ahora hay un grupo de adicciones donde no hay sustancia, o se le llaman adicciones secas, como la adicción a la tecnología, la adicción a la pornografía, la adicción a los videojuegos, la adicción al juego o la ludopatía. O sea, ahí tú no estás introduciendo nada, ninguna sustancia en tu cuerpo y se produce una alteración a nivel de lo que es el circuito de recompensa igualito a como si tú estuvieras consumiendo, introduciendo una sustancia. Y para este tipo de adicciones, ¿aplica ese tratamiento? Depende, sí, porque a veces aparecen una serie de síntomas y cuando el paciente de manera voluntaria, sin un seguimiento y una vigilancia médica, ha intentado, entre comillas, abandonar esa adicción, se produce en ocasiones lo que es el síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas adversos al paciente necesitar ejecutar o consumir y hay unas alteraciones bioquímicas, entonces el paciente siente que se está muriendo, hay taquicardia, puede haber psicosis. En los pacientes alcohólicos, ejemplo, aparece el delirium tremens, en donde el paciente alucina, sus signos vitales todos se alteran y es una complicación bastante importante. Hay alteraciones neurológicas que se dan producto del síndrome de abstinencia, entonces es un poco complicado toda esa dinámica, pero que entiendan que se debe de tener un manejo multidisciplinario y enfocado siempre al bienestar y a la salud del paciente. ¿Esta terapia es cosa de una vez o necesita recurrencia? Se dan ciclos dependiendo de la necesidad y la sintomatología.
porque, ejemplo, en pacientes con trastornos depresivos graves, la paciente después de la segunda, tercera terapia empieza a tener respuesta. Entonces ya ahí uno lo que hace es que continúa farmacológicamente. Sin embargo, en los pacientes bipolares, en los esquizofrénicos, en los pacientes con trastorno delirante, pues entonces tenemos a veces que completar ciclos de 4, de 6, que se da una por día o interdiario, o se dan de manera ambulatoria, pero eso es a criterio, síntomas y beneficios. ¿Y esta terapia se da en su consulta? ¿O se da el paciente ingresado. Cuando digo que se puede dar de manera ambulatoria, es que el paciente se prepara y asiste al centro de salud, se le da su terapia, se queda en un tiempo de recuperación y a las 2-3 horas se va a su casa, pero regularmente el paciente está ingresado. ¿Y cuánto dura la terapia y cuánto dura el tiempo de recuperación? Depende, pero la estimulación, la neuroestimulación son segundos. Okay. Son segundos, el paciente no se da cuenta. Okay. O sea, es algo indoloro, no duele, no duele. No siente nada. No siente absolutamente nada. Claro, hay algunos pacientes que, como digo yo, son veteranos en eso, o sea, tienen diagnósticos de enfermedades psiquiátricas bien contundentes y cada vez que hay un ingreso se le da y ya ellos saben, y dicen, me van a dar terapia, pero es bastante común. Y hay otros que saben que eso es lo que hace que se recuperen pronto y desde que están cayendo en una crisis van y dicen, doctora, yo vine, ingréseme para que me dé terapia. O sea, que es algo que se puede pedir voluntariamente. Sí, claro. Pero regularmente se lleva a cabo con la autorización del familiar, sin ningún inconveniente. ¿Es algo que se puede hacer solo en adultos? Se valora. Se da en adultos, se puede dar en adultos, en adolescentes, no tan adolescentes, o sea, adolescentes casi cayendo a la adultez, y en adultos mayores, claro, valorando sus comorbilidades y valorando su situación general. O sea, no excluye a nadie a menos que haya una contraindicación específica. Médica. Exactamente. ¿Esta persona que recibe esta terapia necesita un acompañante? En lo inmediato no. No, una de los efectos inmediatos es que el paciente puede tener unos olvidos a corto plazo. Después de la terapia el paciente puede referir y qué yo hago aquí, y qué día es hoy o qué hora es. Sin embargo, se ve un cambio inmediato. Y el resultado es inmediato. Se ve inmediato después del proceso de la recuperación, claro. Okay. Después de la terapia tienden a dormir un poco, cuando se despiertan dicen, pero ¿qué yo hago aquí? Ok. O sea que siempre se duermen luego de... No todos, es que los pacientes son muy sui generis. Okay. Cada uno es diferente. Vamos a decir, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente. Okay. ¿Y esta recuperación cuánto tiempo lleva? ¿Horas o días? No, hay pacientes que a los 15 minutos están de pie. Hay otras que duran 1 hora, 2 horas, 3, pero como el paciente está ingresado, luego se incorpora, hace su día a día, las actividades que estén marcadas dentro de lo que es su internamiento y posterior a que se termine el ciclo, uno valora su de alta. ¿Cuáles son los lugares donde se internan estos pacientes aquí en el país? Tenemos, como mencioné, unidades de intervención en algunos hospitales de tercer nivel, ejemplo, como en mi hospital, el Hospital Salvador Begotier, tenemos en el Vinicio Calventi, tenemos en el Hospital J. Mañón o Hospital de los Girasoles, tenemos en el Moscoso Puello, una unidad de salud mental, en el Darío Contreras, en el Santo Socorro, que es la única unidad en el país para niños, niñas y adolescentes. Tenemos en La Vega tenemos una, en Santiago tenemos otra, en Puerto Plata tenemos otra, en San Juan hay camas de internamiento, aunque la unidad per se no está. Y en San Pedro también, todavía la unidad no está, que yo sé que el doctor Santana, si ve este programa, va a estar diciendo, digan que termine la del Musa, pero estamos en eso, se está en eso, Santana. ¿Y hay alguna a nivel privado? Sí, a nivel privado existen algunas, de hecho, hace unos años, cuando yo tuve mi primer consultorio, que fue en el Centro Médico Gascue, ahí abrimos una unidad de internamiento, porque las que existían anteriormente la habían cerrado, como la de
la clínica UCE, en la UCE había una durante un tiempo, en la clínica que existía, que se llamaba Centro Médico Dr. Betances, también era muy icónica, ahí era donde ingresaban la mayoría de nuestros maestros. Después, obvio, sale a relucir una, que es también donde me estoy manejando ahora, que es en la Clínica Gómez Patiño, es una unidad modelo. Y existen otras que se dan, que son muy particulares, porque ya son centros de internamientos tipo mediana y larga estadía, o sea, para pacientes que necesitan mucho tiempo de recuperación y no tan necesario como el tiempo que pueden durar en una clínica. Me quitó la pregunta de la boca. ¿Hay alguna diferencia entre estas unidades de internamiento y lo que comúnmente conocemos como un manicomio? Ya gracias a Dios hace unos años salimos del sistema manicomial. El Hospital Psiquiátrico Padre Virginia, el antiguo 28, hace unos años ya no existe, por eso es que están las unidades de salud mental en todos esos hospitales que te mencioné, que anteriormente no las existían, excepto la del Gautier y la del Hospital Darío Contreras, que son las más antiguas. Ya no se aíslan tanto. Ya los pacientes, no, el sistema manicomial, salimos de esto. Qué bueno. Y la diferencia que hay con las unidades de mediana y larga estadía a nivel privado es que en las unidades de intervención en crisis tratamos de estabilizar al paciente para que continúe su proceso de recuperación en su entorno de familia. Y cuando ya necesita mucho más tiempo del que puede durar confinado a un centro hospitalario o a una clínica, pues entonces hay como casas de cuidado en donde ellos van y completan su periodo de recuperación. ¿Cómo sé cuando ya soy adicto a algo? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a tomar como parámetro el alcohol. Erróneamente las personas piensan que el patrón de alcoholismo te lo da si tú bebes todos los días, si te embriagas todos los días, si pierdes la noción, si te vuelves irresponsable. No, existe inclusive un criterio de alcohólicos funcionales. Sin embargo, tú puedes tomar una sola vez al año, una sola vez, pero la categoría de alcoholismo te lo da qué produce la bebida en ti y qué ocurre posterior a tu iniciar a tomar. Hay personas que nos dicen, doctora, yo puedo durar muchos meses sin tomar, pero si arranqué me da seguidilla y duro 3 días. Entonces ahí hay una condición de dependencia. Entonces, ¿qué me da? Cuando tú empiezas a generar situaciones que te expongan a eso, cuando tú tienes pensamientos, obvio, muy repetitivos de querer consumir eso. Cuando tú pasas de un uso habitual, ocasional, a hacerlo más frecuente y aumentar también la cantidad, y cuando el no hacerlo te produce una serie de síntomas tipo abstinencia, usted está en un patrón de adicción. Bueno, yo espero que el café no quepa dentro de... Ay, sí, el café cae dentro de eso. Por eso lo menciono, porque creo que uno se va siempre a las drogas, el alcohol, la pornografía, y no piensa en cosas sutiles del día a día, como el café. Como el café y como algo que es de un consumo abierto, inclusive justificado por el hecho de que estoy muy cansada. Los energizantes causan dependencia. Sin mencionar marca, pero todo el mundo sabe, cuando va o en un semáforo hay algo que dice que si yo cuánto 1000, por no decir el número, y en los supermercados buscando cosas de que levanten el ánimo, pues entonces sabemos que estamos en un patrón. Doctora, yo me comprometo a hacer otro episodio de Hablemos de Salud para tratar exclusivamente el tema de las adicciones. Sí, por favor. Y de hecho podemos también hacer algunas adicciones específicas. Sí, claro. Porque esto es un tema que también tiene muchos tabúes y que además es difícil de diagnosticar hasta que ya es algo demasiado evidente. Totalmente de acuerdo. Pero como en todo, y yo creo que parte del lema de este programa es la prevención, es bueno saber
para prevenir una situación como esa? Sí, lo primero es tú tener conocimiento de a dónde tú puedes llegar haciendo eso. Exactamente. Nadie puede prevenir algo cuando tú no estás claro hasta dónde eso te puede llevar. Y yo voy a estar maravillada cuando tú me vuelvas a invitar, porque resulta que ahora nos estamos dando cuenta de una serie de adicciones donde no hay sustancia que realmente. Te voy a poner un ejemplo claro y simple. Tú vas a hacer el ejercicio en el fin de semana o durante la semana de buscar una aplicación que tiene tu teléfono que te dice cuántas horas tú pasas en el dispositivo. Ay, doctora, ya lo he visto. Y cuántas veces tú lo cliqueas, porque resulta que si usted cliquea más de 385 veces en el día, tu teléfono, tú tienes una adicción. Si te causa o te genera ansiedad, intranquilidad, ay Dios mío, para donde yo voy no hay internet, ay, y yo voy a tener un cargador, ay, ¿y dónde está el teléfono? No solo eso. Debe de revisar. ¿Qué hacemos con el celular también? ¿Qué hacemos con el celular? Por ejemplo, hay personas que se han dedicado a hacerle fotos a todo el día, a todas las actividades que hacen el día, donde exponen su vida privada a un nivel incluso, entiendo yo, peligroso. Claro. Pero que si todos los días la misma foto en el espejo. Sí, claro. El narcisismo. Claro, ahí viene también lo que es la adicción a la atención de las redes sociales, que eso ha venido a destapar una caja de Pandora. Total. Inclusive. Y abrir negocios, además. Una cosa que terrible. Venden likes y venden de todo. Sí, así mismo. Sí. Bueno, doctora, el tema es demasiado amplio. Yo estoy también muy agradecida porque yo creo que es un buen capítulo como una introducción a todos los temas que tendremos. Así mismo. Así que le agradezco de nuevo. Quiero saber cómo podemos contactarla. Bueno, mi teléfono del consultorio, yo estoy ubicada en la Torre Profesional Corazones Unidos y en la Clínica Gómez Patiño con los teléfonos 809-960-9464 y 809-682-6223 y mis redes sociales es DRA, abreviatura de doctora, DRA.iches. Yo quiero y les exhorto a todos los que conocieron a la doctora hoy a buscar en sus redes sociales porque ella educa mucho, tiene un contenido vasto sobre todos estos temas, así que incluso si quiere investigar un poco más antes de llamar, acuda a sus redes sociales. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en otro episodio más de Hablemos de Salud. Thank you.